Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Oscar Pico Contreras del Centro de Formación Socialista Metalminero La Victoria. Vamos a continuar con la lección número 3 del curso Oleohidráulica Industrial. ¿Qué vamos a hablar en la clase del día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las tuberías hidráulicas. Como tubería se conocen las diferentes clases de línea de conducción de fluido hidráulico, en este caso aceite, dentro del sistema. Estas pueden ser rígidas o flexibles. Cuando hablamos de tuberías rígidas, hablamos de tuberías metálicas. Y cuando hablamos de tuberías flexibles, estamos hablando de mangueras. Estas mangueras están compuestas normalmente por tres capas. Una capa interna de hule o de goma, una capa intermedia de fibra de nylon, que es para soportar la presión del fluido cuando pasa, y una capa exterior para protegerla de la abrasión. Normalmente este tipo de conductos flexibles o mangueras tienen conexiones de punta a punta. Ellas vienen en función de los diferentes tipos de presiones que se trabajan a nivel industrial. Clasificación. Según su ubicación, las tuberías se pueden clasificar en tuberías de impulsión, tuberías de aspiración o tuberías de retorno. Ahí aparece un esquema muy sencillo de un sistema hidráulico, donde vemos en las líneas los diferentes tipos de línea que tenemos. La tubería de aspiración siempre está antes de la bomba, antes de la entrada de la bomba, es la que va conduciendo. Normalmente tubería rígida, la que va desde el tanque a la parte de aspiración de la bomba. La tubería de impulsión son las que salen siempre de la bomba a los elementos distribuidores y controladores de energía. Y las tuberías de retorno son los que van hacia el tanque o depósito. Cabe recordar que los sistemas hidráulicos son sistemas cerrados. Diámetro de la tubería. El diámetro de las tuberías depende de la velocidad y del caudal que van a manejar, así como su ubicación dentro del sistema. En este momento les estoy presentando una tabla donde se ven los valores de las tuberías de impulsión, los valores de velocidad en metros por segundo. Tenemos también la parte central, la tubería de aspiración, la velocidad que se maneja antes de la bomba, y las tuberías, la velocidad en las tuberías de retorno. En la tubería de impulsión tenemos hasta 50 bares. Recuerden que un bar es 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Tenemos valores de 4 metros por segundo, hasta 10 bares 4.5 metros por segundo, hasta 150 bares 5 metros por segundo, hasta 20 bares 5.5 metros por segundo y hasta 300 bares 6 metros por segundo. Vean la relación que existe: a mayor aumento de presión, mayor velocidad. Estos valores son recomendados por un fabricante llamado Festo. Montaje de las tuberías. La longitud y el radio de montaje de las tuberías son fundamentales para un desempeño. Le presento una gráfica donde se ven las formas correctas de conectar estos tipos de tuberías flexibles o mangueras. Vean que siempre hay que garantizar que no haya estrangulación en la instalación de las mismas. Vamos a hablar ahora de válvulas hidráulicas. Las válvulas hidráulicas son los elementos distribuidores de caudal y presión que van hacia los consumidores de energía. En estos casos serían los consumidores, serían los motores hidráulicos y los actuadores lineales. Las válvulas hidráulicas se diferencian de las neumáticas básicamente su material de composición y las magnitudes capaces de manejar, siendo las válvulas hidráulicas más robustas y para soportar altas presiones. Por su importancia en los sistemas hidráulicos veremos en más detalle las siguientes válvulas. Vamos a hablar de las válvulas reguladoras de presión de 2 vías, válvulas reguladoras de presión de 3 vías, las válvulas limitadoras de presión y las válvulas reguladoras de caudal. Vamos a hablar ahora de las válvulas
reguladoras de presión de 2 vías. Esta válvula cumple la función de mantener la presión constante en la línea mediante una estrangulación interna. En estos momentos les muestro una imagen de una válvula, una fotografía de una válvula reguladora de presión de 3 vías. Ahí dice en su tabla de identificación del fabricante el diagrama, cómo se representa en un plano y la presión máxima que maneja en 3 unidades, en kilopascal, en bares y en PSI. Dice que esa válvula, la presión máxima es de 16.000 kilopascales, de 160 bares y de 2.300 PSI. PSI son libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Vamos a hablar ahora de las válvulas reguladoras de presión de 3 vías. Esta válvula cumple la función de sobrellevar los cambios de presión y mantenerla constante. Es muy importante la instalación de este tipo de válvulas, ya que nos permiten regular la presión para no entregar el 100% de presión que genera el generador de energía, o sea, la bomba. En estos momentos les muestro una fotografía de una válvula reguladora de presión. Esta válvula es una válvula didáctica que se utiliza para equipos de enseñanza para ver internamente cómo son sus componentes. Consta de una perilla de regulación con un resorte y un eje interno que me permite regular cuánta presión puedo regular a la salida de la bomba. Válvula limitadora de presión. Esta válvula también se conoce como válvula de seguridad. Descarga el exceso de caudal al tanque mediante un retorno cuando se alcanza la presión límite. Siempre tiene que haber una válvula de alivio o limitadora de presión a la salida de la bomba, siempre para no entregar todo el 100% de la presión que genera la misma. Como dispositivo de seguridad. En este momento les muestro una válvula limitadora de presión utilizada en sistemas de entrenamiento didácticos para la enseñanza, para que vean internamente cómo está constituida. Consta de una entrada de presión y dos salidas. Tengo una perilla para regular mediante un resorte, un muelle y un eje central. Válvula reguladora de caudal. La tarea de esta válvula consiste en mantener un valor de flujo determinado independiente de los cambios de presión. Decimos que caudal es el volumen de aceite que pasa por el tiempo que pasa en pasar. Entonces, si regulamos caudal, podemos regular la velocidad de retracción y extensión de los actuadores y motores hidráulicos, o sea, los consumidores de energía. En este momento les muestro una válvula reguladora de caudal para el sistema de entrenamiento didáctico, donde vemos su composición interna. Normalmente estas válvulas de uso didáctico están hechas de policarbonato acrílico para ver sus componentes internos. Las válvulas industriales son más robustas y hechas de un material más resistente. Vamos ahora a hablar de actuadores hidráulicos o los consumidores de energía. Son los que han encargado de convertir toda esa energía hidráulica en trabajo mecánico. Dentro de los sistemas hidráulicos, los actuadores son elementos que convierten la energía almacenada en el fluido hidráulico en trabajo de salida, es decir, son los transductores de salida del sistema. Los actuadores se clasifican de la siguiente manera: en actuadores lineales y actuadores rotatorios. Entre los actuadores lineales podemos destacar los de simple efecto, los de doble efecto, de formas especiales, y los rotativos. Hablamos de los motores hidráulicos, pueden ser de engranaje, de paletas o de pistones. Vamos a hablar ahora de actuadores lineales. El cilindro hidráulico es miembro de unión entre el circuito hidráulico y la máquina de accionamiento. Tiene la función de realizar movimientos de traslación, o sea, lineales, y transmitir fuerza. Sus aplicaciones más frecuentes son la elevación, el descenso, el bloqueo y desplazamiento de cargas pesadas.
De acuerdo con su efecto, los cilindros hidráulicos se dividen en cilindros de simple efecto, y vemos su símbolo, cilindro de doble efecto y cilindro de forma especial. Vamos a hablar ahora de los cilindros de simple efecto, que son los más comunes que se pueden ver a nivel industrial. Los cilindros de simple efecto solamente pueden entregar una fuerza en un solo sentido. El retroposicionamiento del pistón solo se puede llevar a cabo mediante un resorte por el efecto propio del pistón o por efecto de una fuerza externa. Los cilindros de simple efecto solo tienen una superficie efectiva. Se pueden catalogar de pistón sin vástago o con retroceso por resorte o cilindro de simple efecto. Vamos a ver una fotografía donde podemos apreciar un cilindro de simple efecto. Este tipo de cilindro solamente efectúa un trabajo mecánico en una sola posición, ya que al cortar la presión del aceite, él regresará por la acción de un muelle interno. ¿Cómo está compuesto este cilindro? Bueno, está compuesto por un émbolo, un vástago, una camisa, una culata anterior y una culata posterior. Vamos a hablar de los cilindros de doble efecto, que son los más comunes. Estos cilindros poseen dos superficies de efecto opuesto, de igual o de distinto tamaño. Disponen de dos conexiones de tuberías independientes entre sí. El pistón puede transmitir fuerza de tracción o de compresión en ambos sentidos de carrera. Los cilindros de doble efecto se subdividen en cilindros con vástago o unilaterales y cilindros de doble vástago. Vemos un ejemplo donde aparece una figura de un cilindro de doble efecto. Y tenemos cilindros con doble vástago. Este tipo de cilindro hace acción mecánica en doble sentido. Tenemos una fotografía de un cilindro de doble efecto. Decimos que este tipo de cilindro, sus partes principales son un émbolo, un vástago, una camisa, una culata posterior y una culata anterior. Cilindro de formas especiales. En casos como longitudes de carrera con cotas de montaje reducidas o grandes fuerzas con mínimo diámetro de presión, los cilindros convencionales requieren medidas adicionales. Por ello se crearon una serie de versiones especiales de cilindros. Entre ellos podemos mencionar los cilindros tándem y los cilindros telescópicos. Los cilindros tándem pueden transmitir grandes fuerzas sin aumentar la presión de servicio y con diámetros externos reducidos. Los cilindros telescópicos, como consecuencia de los vástagos que se encajan, la cota de montaje es igual a la longitud total de carrera dividida por la cantidad de etapas más la cota de carrera. Son cilindros pueden tener hasta 2, 3 camisas. Ahora les presento una serie de preguntas a las cuales ustedes tienen que responder. Pregunta número 1 para una tubería antes de la bomba. ¿Qué velocidad de flujo consideramos? 1.5 metros por segundo, 4 metros por segundo o 2 metros por segundo. Pregunta número 2. ¿Cuántas posiciones tiene la válvula reguladora de presión? Ninguna posición entre totalmente abierta y totalmente cerrada, multiposiciones o una posición. Pregunta número 3. ¿A qué válvula se le conoce como válvula de seguridad? A la válvula reguladora de presión, a la válvula reguladora o limitadora de presión o ninguna de las anteriores. Pregunta número 4. ¿Cuánta superficie efectiva tiene un cilindro de simple efecto? 1, 2 o ninguna de las anteriores. Pregunta número 5. ¿Por qué un cilindro de doble efecto es más lento cuando avanza? Por el avance de la presión, que es más grande, porque el avance tiene una halla efectiva mayor, porque el retroceso es sobre una carrera más corta.
Jóvenes, esto todo ha sido por la clase de hoy. Espero que les haya gustado.